por esta tarde, por este servicio, Señor. Gracias porque aunque a veces nuestra carne se puede resistir a hacer algo que en el cielo estamos habituados, vamos a estar habituados, que es el adorarte, tal vez aquí a través de nuestras distracciones y problemas no logramos concentrarnos, Señor, pero yo te pido que nos ayudes a concentrarnos en el tiempo de la palabra, Señor, a que lo que tú vas a hablar, Señor, sea algo que sane corazones, que sea algo que transforme vidas, porque hoy cada uno de nosotros venimos con una necesidad latente de ti. Por eso, a pesar de todo lo que pudimos pasar en la semana, estamos en este lugar, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra. Amén. Y yo creo que todo lo que usted pudo pasar en la semana, algunos tenemos semanas complicadas, otros buenas, pero si usted está aquí es porque tiene necesidad de Dios sobre todas las cosas. Y créame, hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a estarlas leyendo, ya la tienen aquí en las pantallas, gracias. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, a todos nos encanta escuchar consejos de cómo adelgazar. ¿A alguien le gusta eso? ¿Cómo escuchar consejos de cómo adelgazar en una semana 40 kilos? A todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta escuchar consejos de cómo convertirte en el mejor futbolista como Messi o Cristiano Ronaldo en cuestiones de un mes. Solamente tienes que hacer acá 2, 3 dribles, practicarlos 2 veces por semana y te vas a hacer bien bueno. A todos nos gusta escuchar consejos de cómo te puedes hacer millonario y que simplemente no eres millonario porque no has seguido esos consejos. Y ahí estamos viendo los cursos y los estás pagando y estás metido y te metes a cadenas, a piramidales. Todos los que se metieron en aras, pues Dios les bendiga porque escucharon estos consejos. A todos nos gusta escuchar consejos de conseguir vuelos en $10 a Japón, ida y venida, y estamos ahí viendo esos videos, y de alguna manera nos encanta escuchar consejos de cosas que nos gusta disfrutar o de cosas que podemos hacer o aprender fácilmente o cosas que pueden cambiar radicalmente nuestra vida. Pero si alguien te dijera: te voy a dar un consejo o el consejo de cómo puedes madurar, ¿a alguien le interesaría ver estos videos? A mí sí me interesaría. ¿Por qué? Porque a veces no nos preocupamos o no somos conscientes de que muchos de nosotros no hemos madurado. De que ya tienes bigote, que ya tienes barba, que ya tienes arrugas, que ya tienes canas, pero no has madurado. Sigues siendo ese mismo niño en tu interior, ocasionando los mismos problemas que ocasionabas en la primaria por tus berrinches, pero ahora los ocasionas o en una iglesia, o en un matrimonio, o con tus hijos, o en tu trabajo. Y sigues siendo una persona inmadura e irresponsable igual de cuando eras de niño. Pues de niño se te pasa. De niño dicen: ay, qué hermoso este niño. Que por ejemplo ahora Ander, que anduvo ahí en la EBDB, en la iglesia de mis suegros. Pues Ander no se quiso estar en las clases y andaba en todos los salones y sacando niños, y pues todos decían: ay, qué bonito Ander. Pero si usted ahorita anda ahí en su jale, sacando a todos del jale para llevárselos a cotorrear, a la presa a pescar, a pasearse, a usted lo corren. Pero realmente es que no hemos madurado. Muchos de nosotros seguimos con estas mismas cosas. Sin embargo, el apóstol Pedro escribe en sus 2 cartas reiteradamente una y otra vez de la madurez. Y a mí me interesa escuchar lo que dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque si usted va a la Biblia, en los evangelios, el apóstol Pedro era una persona sumamente inmadura. El apóstol Pedro, de los 12 apóstoles o de los discípulos, es conocido como el más inmaduro de todos. Por eso se aventó a nadar al agua y se hundió. Porque era arrebatado, no porque tenía tanta fe como creemos. El apóstol Pedro negó a Jesús. El apóstol Pedro, una y otra vez se comportó de una manera sumamente inmadura, pero años después tiene un encuentro con Dios y él entiende la clave para madurar. Él entendió: si yo no maduro, yo no puedo ser un pilar de la iglesia. Si yo no maduro, yo no puedo ser un pilar en mi casa. Si yo no maduro, yo no puedo ser un baluarte de la fe para las generaciones que vienen. Entonces yo necesito madurar, y el apóstol Pedro, al menos en estos versos, nos deja claro qué hizo él. Yo pienso que él comparte su experiencia de vida con estos cristianos que están pasando por dificultades en diferentes partes del mundo.
Es por eso que a mí me interesa ponerle atención a Pedro y es por eso que a mí me interesa compartir con usted los consejos que el apóstol Pedro tiene para nosotros para tener una madurez cristiana, que es una experiencia plena de salvación. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, en vez de decir para que crezcan para que crezcan en la salvación, en la Nueva Traducción Viviente el apóstol Pedro dice para que tengan una experiencia plena de salvación. Hay mucha gente que ha accedido a la iglesia, pero nunca ha tenido una experiencia plena de salvación. Y el primer consejo que nos da el apóstol Pedro, y está literalmente ahí en el texto, en el verso 1, si pueden poner la siguiente diapositiva, dice desháganse, primera de Pedro 2:1, por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Y el primer principio para una madurez cristiana es deshacernos de algo. Y este es un principio de vida, este es un principio que se ha enseñado por economistas, por administradores, y este principio es, tienes que perder algo para ganar algo. Aunque siempre nos gusta ganar y ganar y ganar, a veces tienes que perder para poder ganar. A veces tienes que soltar para recibir. A veces te tienes que vaciar para poder ser lleno de nuevo. Y es algo que la mayoría de las veces no nos gusta. La madurez cristiana o la madurez como personas no es un lugar, no es una meta. Es que el día que yo llegue allá y sea una persona bien sabia, bien madura, es que no vas a llegar. Porque la madurez cristiana no es un lugar ni una meta, es un transitar día a día hasta el último día de nuestra existencia. La madurez cristiana no es un estado, no es como un chakra, no es como un nirvana dentro del budismo. La madurez cristiana es nuestro transitar día a día, o sea que si ayer fui maduro, puede que el día de mañana no lo sea. Por eso tenemos que llegar a la madurez donde ya no solamente una semana soy maduro y luego un mes no lo soy, sino cada día de mi vida camino hacia esa meta, hacia ser maduro en mi fe, en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, la carta de la felicidad, en el capítulo 3, versículos 13 al 15. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Él se considera, el gran apóstol Pablo, como que no he llegado a la madurez total. Sin embargo, dice, me concentro en esto. Para empezar necesitas concentrarte y saber, quiero madurar, quiero que mi vida sea diferente. Dice, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Creo que, y fíjese lo que dice en el verso 15, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. ¿En qué cosas? En que para madurar, en que para caminar verdaderamente en una fe madura, necesito dejar lo que está atrás. Necesito despojarme de muchas cosas que no me he querido despojar, o porque me gustan, o porque no puedo, o porque me gusta hacer así. Pero si yo no las dejo, entonces nunca voy a madurar. Y si yo no pongo mis ojos en lo que está delante, en Cristo, yo nunca voy a salir de ese lugar. Solo los espiritualmente maduros entienden que para avanzar es necesario dejar algo. Y ahora entrando un poquito en la gramática de este pasaje, la palabra desháganse que está usando el apóstol Pedro usa un verbo que no usamos en español, nada más se utiliza en la gramática griega, que es un poquito más complicada, y este verbo desháganse, porque es una acción, es un verbo aoristo en voz media, y el verbo aoristo significa una cosa, es una acción que se completó en el pasado, algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que tiene efectos en el presente. Entonces, eso es un verbo aoristo. ¿Y qué significa desháganse y por qué está en verbo aoristo? Les voy a poner un ejemplo bien sencillo. En la Revolución Mexicana, vamos a suponer que mi tatarabuelo anduvo peleando con Emiliano Zapata por la libertad y porque las personas tuvieran tierras. Recuerde que las tierras eran de los hacendados y de los poderosos y de los ricos, pero las demás personas no tenían un pedazo de tierra, trabajaban para comer.
Entonces Emiliano Zapata peleó y ahí andaba mi tatarabuelo peleando con Emiliano Zapata. De hecho, yo sí vengo de familia que se apellida Zapata. Entonces anda peleando mi abuelo ahí con Emiliano Zapata y logran que las tierras ya a mi abuelo logra que 2 hectáreas queden a la familia Zapata Cárdenas. Ok, eso sucedió en 1920, que fue la revolución. En 1910, perdón, empezó y terminó por 1920. Entonces, mi abuelo hizo una acción en el pasado que repercute en mi presente, porque él dejó un testamento donde dice, estas hectáreas van a ser perpetuamente para la familia Zapata Cárdenas. Sin embargo, ahí está el testamento. Si yo no voy y agarro ese testamento y les digo, hey, él es mi tatarabuelo y estas tierras duraron sin habitarse por muchos años por X o Y, porque nadie tuvo necesidad, pero yo sí las quiero y aquí está un testamento de lo que él hizo en el pasado y repercute en mi presente. Son para mí esas tierras. Es exactamente lo que hace el verbo auristo. Cristo venció hace 2000 años. Él murió en una cruz y dice la palabra de Dios que él venció el pecado, venció todo eso que a ti te pesa, venció todo eso que tú no puedes vencer. Sin embargo, eso que hizo Cristo me repercute en mi presente. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo nada más? Despojarme. Él ya peleó por mí, Él ya murió en la cruz. Yo no podía morir en la cruz porque yo era un pecador. Él perdonó mis pecados, Él me hizo su hijo. Yo nada más tengo que hacer algo. Señor, yo no quiero vivir con eso porque quiero madurar y quiero poner mis ojos en ti. Y el apóstol Pedro nos dice, para que se deshagan de qué, para que venzan qué, para que entierren qué, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda clase de comentarios hirientes. ¿Algún malicioso aquí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Algún engañador? ¿Algún hipócrita? Dígame para que sí sea hipócrita. ¿Algún envidioso? ¿Alguno que dice comentarios hirientes? Tenemos puro santo aquí. Y fíjese lo que habla el apóstol Pablo. Habla de pecados que van directo a nuestra conducta. Cristo nos salvó, Cristo nos rescató, Cristo nos limpió. Dice la Biblia que Él arrojó nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Yo lo creo, yo lo sé, yo lo veo en usted, en su aureola, que Cristo hizo la obra, pero nuestra conducta, nuestro carácter sigue ahí. Él no enterró nuestro carácter, si no seríamos robots. Él no mandó a lo profundo de la mar nuestro carácter, nuestra personalidad, si no seríamos androides. Él lo dejó ahí. Así como usted es, ahí le dejó su carácter, ahí le dejó su personalidad. Y dentro de su personalidad, pues hay cosas malas, hay hipocresías, hay envidias, es iracundo, es mentiroso, es celoso, es celosa, rencoroso y toda clase de comentarios hirientes que tenemos dentro de nuestro carácter. Eso es natural. Y el apóstol Pedro nos dice, si tú quieres madurar, necesitas despojarte de eso. Dios lo hizo hace 2000 años, pero tú también tienes que cooperar y tú tienes que despojarte, dejarlo a un lado para poder ser una persona madura. Si no, siempre vas a ser ese niño de primaria que se peleaba con su amiguito porque le quitó las papitas y están envidiosos. Ahora lo vas a hacer a otro nivel nada más. Ese niño rencoroso que un niño un día te pegó. Un día me acuerdo que en la primaria a mí me desmayaron de un golpe. Y eso que yo era cinta negra, Cobra Kai. Y no sé por qué, yo siempre he sido en las escuelas, todos son mis amigos y todos me quieren y todo, pero no sé por qué un niño me pegó en el pecho, me desmayé, abrí los ojos y toda la escuela y la maestra estaba alrededor de mí. Y no le guardé rencor, pero hay personas que cuando un niño les pegó en la primaria, ahorita todavía le traen coraje al niño y se lo topan en la calle ya con 50 años allí en el trabajo y se quieren pelear con él. De todo lo que no te despojas, se va a convertir en una carga para tu vida.
Y cuando tú estás con cargas, haces que otros también tengan cargas porque te están aguantando. De todo lo que no te despojas se convertirá en una carga para tu vida. Y todo lo que no es de Dios te va a pesar. Y entre más pesado estés, más difícil es avanzar. Y entre menos avances, más te vas a estancar en la vida. Si ahorita yo le digo, hermanos, vamos a dar una vueltita en la bici de aquí a Santa Eulalia, 60 kilómetros, usted va a traer una bici de 200,000 pesos y yo voy a traer una bici de 5,000 pesos, pero usted va a traer una mochila de 50 kilos en la espalda. ¿Quién va a disfrutar más el viaje? Aunque usted traiga una bici de 200,000 pesos, de lujo, que casi anda sola, usted no va a poder llegar ni siquiera aquí a la Real Almada, porque estás pesado. En cambio, yo que traigo una bici más feíta, más austera, pero estoy ligero, estoy habituado a la práctica, voy a disfrutar el viaje, más ahora que está todo llovido, verde, bien bonito. Ahorita lo leía a mi esposa en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Es un versículo que muchos no sabemos y dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? Los hombres de Dios de toda la Biblia anteriores a nosotros, que sí pudieron vivir una vida de fe madura. Ya tenemos una nube de testigos que sí lo pudieron lograr, entonces yo también lo puedo lograr. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos cansa. Y hasta que no te despojas, hasta que no dejas ese peso de ese pecado que no te has querido deshacer de él, vas a poder correr con paciencia la carrera de la fe. Por eso estás estancado. Por eso es tu mismo cristianismo circular, donde vives un círculo de tus mismas cosas desde hace 20, 15 años, 30 años, no lo sé, porque estás estancado. El pueblo de Israel daba vueltas en el desierto por 40 años, ahí se estuvieron y muchos ahí se murieron. Ahí se quedaron, a muchos se los tragó la tierra, otros se murieron de ancianos, otros se murieron de viejos, otros se murieron por una enfermedad, pero ahí se quedaron. Y vieron la nube de fuego, igual que los que pasaron a la tierra prometida. Y vieron la columna de fuego, vieron la nube, vieron el tabernáculo, vieron bajar la presencia de Dios, vieron que se abrió el mar, pero ahí se quedaron, se estancaron. Porque nunca se quisieron deshacer de muchas cosas que traían de Egipto. Las querían traer con ellos. Una plena salvación es un cristianismo ligero. Es un cristianismo sin ataduras, sin sentimientos negativos, sin hábitos destructivos en mi vida. Si quiero o quieres experimentar un verdadero cristianismo pleno, feliz, maduro, tienes que deshacerte, quitar todo peso, todo pecado que te impide correr la carrera de la fe. Y no basta solo con congregarse para poder estar ligero. No basta solo con ir a la iglesia para deshacerte de tantas cosas que no quieres dejar. No basta solo con repetir una fórmula mágica o levantar tus manos. Es necesario despojarte, pero el apóstol Pablo nos da el consejo número 2 para madurar en la fe. El siguiente consejo es necesario desear a Dios. Está raro, ¿no? Este término, desear a Dios. Este viernes fue un círculo de pensamiento cristiano y es muy interesante porque va gente pues que algún día creyó en Dios, ex sacerdotes, había un ex pastor, pues que ya no son cristianos, pero hablamos acerca de por qué el cristianismo puede presentar una opción de felicidad más relevante que las otras opciones que da el mundo. Y discutíamos eso, porque el cristianismo se ofrece una verdadera felicidad por encima de las otras ideologías que se presentan en nuestros tiempos. Y algo de lo que hablábamos es porque el cristianismo ofrece una experiencia única para el ser humano. Y para eso necesitas tener una relación con Él. Necesitas desear a Dios. Dice 1 Pedro 2:2, desead, deseen, y lo está haciendo en imperativo, es un mandato, no es así como si quieres desearlo. Necesitas desear a Dios como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Así como un niño desea la leche, así necesitamos desear a Dios. Y desear es un deseo, y el deseo es igual a placer. No puede haber deseo sin placer. Eso es algo natural, y yo sé que es extraño que se predique, pero eso es la realidad de lo que está hablando el pasaje. Si no te despojas ahora, esto es algo también muy claro, si no te despojas de los deseos malos,
es muy difícil que puedas desear lo bueno. Es imposible. Yo sé que el mundo es apetecible, yo sé que lo que te ofrece el pecado es apetecible, y si lo sigues deseando es imposible que puedas desear lo bueno. Es imposible. No puedes servir a dos señores, no puedes desear a dos señores. Pedro no está diciendo que para madurar en mi fe, Pedro está diciendo que para madurar en mi fe, mi relación con Dios, mi búsqueda de Dios tiene que ser algo que me produzca deseo. Y yo le puse así, y es ahí cuando necesitas comenzar a desear lo indeseable. ¿Por qué digo comenzar a desear lo indeseable? Porque yo sé que a usted y a mí no nos da deseo ni placer leer la Biblia. Yo sé que tú no entras en un éxtasis, como cuando te echabas el caguamón así recién salido de la hielera por cuando lees un versículo de la Biblia. Yo lo sé. Yo sé que cuando se trata de doblar rodillas y te dice Dios, búsquenme en oración, ahorita lo veremos en la dominical, orar sin cesar. Yo sé que no te produce el mismo placer que el placer de comer, de echarte una tortota con una Coca-Cola. No te lo produce. Pero si tú empiezas a buscar a Dios, eso te va a empezar a producir placer y deseo. ¿Cómo, pastor? ¿Qué herejía? No, no es una herejía. Se lo digo porque lo he experimentado. Se lo digo porque lo he vivido. Pero nosotros, que estamos más acostumbrados a estar inclinados a los placeres de la vida cotidiana, se nos hace casi imposible poder dedicar un tiempo placentero a Dios. Es algo natural porque está más engordada nuestra carne, nuestra inclinación a pecar, que nuestro espíritu. Pero entre más alimentes tu espíritu, se te va a hacer más normal buscar a Dios que alimentar las cosas malas. Y alimentar nuestro espíritu es orar, leer la Biblia, congregarme, interceder, meditar en la palabra, guardar silencio para escuchar a Dios, lo veamos en la dominical, interceder, todas estas cosas. Y cuando tú comienzas a tomar placer por eso, estás madurando. Pero hay cosas que me tengo que obligar a que me gusten. A los que, por ejemplo, que han ido un tiempo al gimnasio, por eso de hecho ya volví, me dijo, no es que te traicioné, ya fui a otro. Pero a los que comienzan a ir al gimnasio, y primero les cae bien gordo, pero después empiezan a ver que ya les está saliendo aquí un musculito en el tríceps, que las piernas que tenían de hilo, eso sí nunca se me ha podido quitar, les empiezan a crecer. Y luego que ya te ves más hombrudo y que ya las playerillas Hollister que te ponías pegadas y que se te veían así la barrigota, ya se te ven así unos cuadritos. Y te empieza a gustar el gimnasio y te empieza a producir deseo porque te empiezas a ver bien. Porque empieza a producir un cambio en tu vida y un cambio de verdad físicamente. Y a los que no tienen novia, de repente pues antes se burlaban de ustedes cuando pues no te veías bien físicamente y de repente, no manches, este es el chavo que estaba en la secundaria bien gordito. Mira sus bíceps, mira cómo está fuerte y barbón y alto. Y ¿a poco eres tú? Sí, soy yo, no es que pues tengo 5 años en el gimnasio. Órale, y te empieza a gustar. Es igual con Dios, empiezas a ver una transformación en tu vida, empiezas a ver una transformación en tu espíritu, empiezas a ver que a través de esa transformación de tu vida, pues tu esposa está más contenta porque ya no eres el mismo, tu esposo está más contento. A los que son jóvenes empiezan a ver, oh, pues este chavo es responsable en el trabajo, siempre ha batallado con todos los trabajadores, este es cristiano, pero es diferente, es bien responsable. Y dices, bueno, pues la gente le gusta como yo soy, y empiezas a producirte deseo, la transformación que Dios empieza a hacer a través de tú buscar a Dios y desearlo. Es lo mismo. Usted quítele el deseo a todo lo que hace y mucho de lo que hace dejará de tener sentido. Cuando vino el COVID, aquellas personas que perdieron el gusto y que perdieron el olfato, ¿a alguien le pasó eso aquí? Varios, ¿verdad? Si les ponían un plato de frijoles o les ponían una arrachera o un tibón, era la misma porque les sabía igual. Te podías comer unos frijoles malos o te podías comer un cevichito de camarón y bien rico con mucha cebolla como le gusta a Mario y te sabía igual porque no tenías deseo
porque el deseo por la comida lo da el gusto y el olfato. Tú empiezas a oler las tripitas cuando pasa aquí el Lazarco, ahí de Conarón o el de enseguida, dices, hijo, qué rico las tripitas, y llegas y te paras ahí y te comes 3 órdenes con triglicéridos. Usted quítele el deseo a lo que hace y dejará de tener sentido. Por eso el cristianismo actual no tiene sentido, porque la gente ha dejado de desear a Dios. Y Pedro le dice a sus oyentes, deseen, tengan placer, como un niño recién nacido tiene placer en amamantarse del pecho de su madre. ¿Ha visto un niño recién nacido cómo está desesperado? Y me acuerdo cuando el Andertan y podía abrir los ojos, pero tenía hambre y hasta que encontraba ahí el pecho de mi esposa. Y lloraba como loco. Y en la noche empezaba a llorar y nomás mi esposa le daba pecho y se calmaba. Y este alimento el niño sabía, aunque el niño no lo sabía porque no tenía ese raciocinio, y eso me lo ha explicado Oscar, por eso lo sé, porque ni yo lo sabía, malamente, ignorantemente, pero esa leche de la madre nutre al niño, y si tiene alguna enfermedad, la leche de la madre ataca a esas enfermedades, sea cual sea, desarrolla defensas en el niño y lo hace crecer y lo fortalece. Y Yasmina debe saber mejor que yo, pero no le puedo dar el micrófono, y el niño no lo sabe, pero tiene deseo de esa leche. Y a lo mejor tú dices, ¿para qué me dice este loco que busque a Dios? Porque aunque no lo sepas, es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque vas a crecer, vas a fortalecerte, vas a tener defensas contra lo que está destruyendo tu vida, lo que está destruyendo tu familia, lo que está destruyendo tu economía. Vas a tener esas defensas porque te estás alimentando de Dios. Y es de lo mejor que te puedes alimentar. Hay cosas que se desean fácilmente, pero hay cosas que tienes que enseñar a tu cuerpo a desear, a tu mente le tienes que enseñar con disciplina. Tienes que desear esto. Y la mayoría de las veces las cosas a las cuales tú te tienes que obligar a que se conviertan en un deseo son cosas que aparentemente no te gustan, pero son lo más beneficioso para tu vida. El higadito encebollado es pero beneficioso. Yo sé que a la mayoría no le gusta. Las mollejitas, puras vitaminas, y a la mayoría no le gustan. Pero son los alimentos que traen más cosas. Los ojos de pescado me han dicho por ahí. Las patitas de los gallos, dicen que traen muchas vitaminas, ¿eh? Esta semana hagan un caldo y échale patitas de gallo, están muy baratas. Traen muchas vitaminas. Pero sobre todo lo espiritual, lo que alimenta al espíritu. Porque tú eres una persona hecha de cuerpo, esto que está aquí, de alma y de espíritu. Y lo que alimenta tu espíritu, que solamente puede ser la oración, que solamente puede ser el congregarte, que tiene que ser el estar en silencio para Dios, que es el leer la palabra. Eso, lo que transforma tu espíritu, son las cosas que a veces más batallamos para que se conviertan en deseo para nuestras vidas. Cuando Dios se convierte en un deleite y no en una obligación religiosa, entonces experimentarás lo mejor de tu vida. Por eso el apóstol Pedro literalmente les ordena, tienen que deshacerse, tienen que desear la palabra de Dios, el buscar a Dios. ¿Para qué? Y con esto voy cerrando, le voy a pedir a los músicos que pasen. Para que crezcan. Y crecer es madurar. La palabra madurar significa crecimiento. Igual las que están dando clase no les hace que todavía no les hablen, pero ya que empiecen aquí los músicos. Para que crezcan, dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Dice el apóstol Pedro en la misma carta, pero en nueva traducción viviente, para que crezcan a una experiencia de plena salvación. Y yo te voy a decir algo, el cristianismo es una experiencia. Y si no lo has experimentado, entonces no sabes de qué estoy hablando. Cada cosa que nos gusta se convierte en una experiencia, y al menos que tú no lo practiques, no vas a saber de qué voy a estar hablando. A mí que me gusta la bici, te puedo decir que me fui a un cerro y que este martes casi me mato allá atrás del cerro en la noche. Llegué a la casa todo raspado, pero yo me levanté contento después de caerme, porque es una experiencia. A algunos aquí les gustan otras cosas, a algunos las carreras de caballos, a otros el béisbol, y cuando me hablan de eso yo no les entiendo tanto, pero veo que a ellos les interesa porque es una experiencia que ellos han tenido.
Y yo necesito ir con ellos y practicarlo para saber de qué están hablando. El cristianismo es lo mismo, es una experiencia con Dios tremenda. Que cuando me dices a mí, tal vez, y nunca lo has experimentado, dices, ese es loco que está diciendo. Pero cuando lo pruebas, dices, es lo mejor, no sé qué estaba pasando, ¿por qué me lo había perdido? Lamentablemente, muchos se han decepcionado del cristianismo. Otros lo ven como algo monótono, tortuoso o aburrido. No digan amén. Otros lo ven como una responsabilidad. Tengo que. Otros lo ven como una alternativa para una buena vida. Es que pues dicen que si soy cristiano, pues ya tengo una mejor vida. Pues como Dios hace algo y deja los vicios, pues dejo de gastar los vicios que gastaba y me la paso suave. Otros lo ven como una religión que sus padres les heredaron. Estamos en una etapa del cristianismo donde estamos reemplazando al catolicismo. Ahora hay muchos cristianos por herencia, pero no por experiencia. Y todas estas concepciones del cristianismo se debe a que nunca crecieron en la fe. Una persona que nunca creció en la fe va a decir que el cristianismo lo decepcionó. Una persona que nunca creció en la fe va a decir que el cristianismo es monótono o aburrido. Una persona que nunca creció en la fe va a decir simplemente que es una buena opción para ir el domingo y descansar. Alguien que nunca ha crecido en la fe va a decir que es una religión que le dejaron sus papás y que quiere un esposo que sea cristiano para tener una familia moralmente buena delante de la sociedad. Las personas que están viviendo esta etapa del cristianismo, que alguno de nosotros pudimos haberla vivido en algún punto de nuestra vida, nunca pasaron de la primera etapa de su fe, que es la etapa de despojarse. Algunos tienen 10 o 5 años luchando con el mismo pecado, con la misma conducta, con sus mismos problemas de carácter, y están ahí en ese círculo. Es la historia de muchos cristianos, un círculo de luchar con las mismas inmadureces y malos hábitos, y terminan por decepcionarse del cristianismo porque nunca pasaste de la primera base, nunca llegaste a home. Imagínense una persona que juega béisbol y siempre llega a la primera base y después lo ponchan. Qué aburrido, pues yo dejé de jugar béisbol. Pero qué satisfacción cuando llegas a home. Aporté una carrera para mi equipo. Dorados 30, Juárez 2, ahora es la final. ¿Alguna vez les ha pasado que comenzaron a ver una serie y les aburrió, la dejaron a medias? A mí me pasó con Yellowstone. Decir, ¿cómo pastor? Está bien buena Yellowstone. Bueno, pues la primera vez me aburrió, así como a Michael ya le aburrió Chosen. Pero le di una segunda oportunidad. Un día estaba en la casa ahí solo, sin los ruidos de Ander, ni de André, de mi esposa no hace ruidos, pues se enoja. Y le puse play a Yellowstone y me enganchó y vi la serie y me gustó mucho. Le di una segunda oportunidad y me encantó. La culpa no fue de la serie, porque se supone que es una de las mejores series que hay ahorita. Simplemente yo no le había puesto la suficiente atención y dedicación a esa serie para tomármela en serio. Si tú ahorita tus pensamientos acerca de la fe son todo lo que dije, aburridos, monótonos, problemáticos, decepciones de la iglesia, tal vez es porque no te has tomado en serio a Jesús. Tal vez es que no te has tomado en serio el cristianismo y no has tenido una buena experiencia en tu fe. Tal vez es eso. Y con esto quiero ir cerrando. ¿Hasta cuándo? Esto lo estamos viendo en la dominical. ¿Hasta cuándo vas a tolerar tu inmadurez en la fe? ¿Hasta cuándo? Vas a ser un anciano y vas a llegar y te van a sentar aquí en un andador. Ay, viene la hermana Tere. Mírate, igual que cuando tenía 40 años, que con las mismas cosas que nunca maduró. Ay, está ya viejita, hombre, ya se la lleva el Señor. ¿Hasta cuándo vas a tolerar ser un inmaduro en la fe? ¿Hasta cuándo te vas a perder las bendiciones de una verdadera experiencia de salvación? Yo quiero dejarte algo claro, porque puede malinterpretarse este mensaje. Dios no pide perfección.
Nadie aquí somos perfectos, pero Dios sí pide madurez. Dios no pide que seas perfecto y que nunca te vas a equivocar y que en algún momento no vas a llegar a un momento de ira y vas a explotar, tal vez como lo hacías hace mucho. Dios no pide perfección, pero pide que madures, que empieces a crecer en la fe, que no te quedes como un niño espiritual. ¿Hasta cuándo vas a tolerar tu inmadurez en tu vida? Hay un momento en que nos tenemos que cansar. Hay un momento en que te tienes que cansar. Dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, lo que tú eras antes de conocer a Jesús, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En pocas palabras, el apóstol Pablo está diciendo: deja de vivir ese engaño de inmadurez. Es un engaño, y renuévate en el espíritu de tu mente. Hoy deseamos tanto del mundo y deseamos tan poco a Dios. Creo que esa es la raíz de muchas cosas, de por qué nuestra vida está así. Deseamos tanto el mundo y sus ofrecimientos y hemos dejado de desear tan poco a Dios, y pensamos que el venir a la iglesia se trata nada más de hacer un ritual, cuando Dios dice es una experiencia que te va a producir deseo, que te va a producir placer, que va a transformar tu vida. Yo sé que no es fácil hacer eso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo sé que esta predicación se puede convertir hasta en una utopía, en algo irreal. Lo que me estás predicando